Bien. Cordial saludo, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, curso de procesos cognitivos superiores. ¿Cómo desde los factores biosocioculturales se pueden potenciar los procesos cognitivos superiores? Los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información. Mediante esas operaciones el cerebro trabaja con la información que lo rodea, así como la almacena y después realiza la toma y el análisis y la toma de decisiones. Entre estos procesos se organizan de la siguiente manera: la recepción que extrae del medio, el procesamiento de esta información, que lo hace mediante sus procesos internos en el cerebro, y por último la memoria, de acuerdo a cómo él le dé el significado. El factor biológico. El factor biológico tenemos que, mediante el cual se puede realizar un trabajo que permita mejorar el desempeño de los procesos. Entre estos, y primeramente, está el adecuado mantenimiento de la salud mediante la actividad física, entre las cuales están, por ejemplo, beneficios inmediatos, el manejo del peso, la reducción de los riesgos de la salud, fortalece los huesos y los músculos y aumenta las posibilidades de vivir una vida más larga. De igual forma, están lo que es la estimulación del cerebro mediante actividades como prácticas de un deporte, lecturas regulares de temas diversos, juegos como lo son el ajedrez, la práctica del yoga, escuchar música, leer, el sudoku o los crucigramas. Estos juegos estimulan y potencializan la capacidad del pensamiento. Factor psicológico. Otro ámbito a tener en cuenta es el factor psicológico para potenciar la capacidad cognitiva, el cual abarca la gestión de los pensamientos y emociones, aplicando la resolución de los problemas en la vida diaria, analizando los factores que hay presentes en cada reto para buscar la forma más adecuada de resolución. Dicho entrenamiento puede hacer en todos los rangos de edad del ser humano, solo varía la complejidad en cada una de las etapas. Modelo SMEC. El modelo teórico señala 3 dimensiones de estilos de aprendizaje y procesamiento de la información: profundo, elaborativo y superficial. Cada uno se caracteriza por utilizar una estrategia de aprendizaje particular y niveles de aprendizaje diferentes que van de lo simple a lo complejo. Procesamiento superficial, propio del alumno que usa una estrategia centrada en la memorización. El alumno solo recuerda el contenido que repasó al estudiar, logrando una estrategia facilitadora de un aprendizaje de bajo nivel. Implica asimilar información tal como se percibe y no reexpresarla, replantearla o repensarla. Se atiende más a los aspectos fonológicos y estructurales, repitiendo y memorizando información en su forma original. Procesamiento elaborativo, propio del alumno que usa la estrategia personalizada. El contenido de su estudio debe estar relacionado directamente con el mismo, con sus experiencias, con la que ha pasado o piensa que va a pasar, logrando una estrategia facilitadora de aprendizaje de nivel medio. Implica la manera de procesar la información de tal forma que se enriquezca, se haga más concreta y personalmente relevante, y que el estudiante interactúe con el conocimiento entregado haciendo lo propio. Pensamiento profundo, propio del alumno que usa la estrategia de conceptualización, lo cual quiere decir que cuando estudia, abstrae, analiza, relaciona, organiza las abstracciones, logrando una estrategia facilitadora de aprendizaje de alto nivel. Implica dedicar más atención al significado y clasificación de una idea sugerida por un símbolo que al símbolo mismo. Muchas gracias.
Bien. Cordial saludo, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Curso de procesos cognitivos superiores. ¿Cómo desde los factores biosocioculturales se pueden potenciar los procesos cognitivos superiores? Los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información. Mediante esas operaciones el cerebro trabaja con la información que lo rodea, así como la almacena y después realiza la toma y el análisis y la toma de decisiones. Entre estos procesos se organizan de la siguiente manera: la recepción que extrae del medio, el procesamiento de esta información, que lo hace mediante sus procesos internos en el cerebro, y por último la memoria, de acuerdo a cómo él le dé el significado. El factor biológico. El factor biológico tenemos que, mediante el cual se puede realizar un trabajo que permita mejorar el desempeño de los procesos. Entre estos y primeramente está el adecuado mantenimiento de la salud mediante la actividad física, entre las cuales están, por ejemplo, beneficios inmediatos, el manejo del peso, la reducción de los riesgos de la salud, fortalece los huesos y los músculos y aumenta las posibilidades de vivir una vida más larga. De igual forma, están lo que es la estimulación del cerebro mediante actividades como prácticas de un deporte, lecturas regulares de temas diversos, juegos como lo son el ajedrez, la práctica del yoga, escuchar música, leer, el sudoku o los crucigramas. Estos juegos estimulan y potencializan la capacidad del pensamiento. Factor psicológico. Otro ámbito a tener en cuenta es el factor psicológico para potenciar la capacidad cognitiva, el cual abarca la gestión de los pensamientos y emociones, aplicando la resolución de los problemas en la vida diaria, analizando los factores que hay presentes en cada reto para buscar la forma más adecuada de resolución. Dicho entrenamiento puede hacer en todos los rangos de edad del ser humano, solo varía la complejidad en cada una de las etapas. Modelo SMEC. El modelo teórico señala 3 dimensiones de estilos de aprendizaje y procesamiento de la información: profundo, elaborativo y superficial. Cada uno se caracteriza por utilizar una estrategia de aprendizaje particular y niveles de aprendizaje diferentes que van de lo simple a lo complejo. Procesamiento superficial, propio del alumno que usa una estrategia centrada en la memorización. El alumno solo recuerda el contenido que repasó al estudiar, logrando una estrategia facilitadora de un aprendizaje de bajo nivel. Implica asimilar información tal como se percibe y no reexpresarla, replantearla o repensarla. Se atiende más a los aspectos fonológicos y estructurales, repitiendo y memorizando información en su forma original. Procesamiento elaborativo, propio del alumno que usa la estrategia personalizada. El contenido de su estudio debe estar relacionado directamente con el mismo, con sus experiencias, con la que ha pasado o piensa que va a pasar, logrando una estrategia facilitadora de aprendizaje de nivel medio. Implica la manera de procesar la información de tal forma que se enriquezca, se haga más concreta y personalmente relevante, y que el estudiante interactúe con el conocimiento entregado haciendo lo propio. Pensamiento profundo, propio del alumno que usa la estrategia de conceptualización, lo cual quiere decir que cuando estudia, abstrae, analiza, relaciona, organiza las abstracciones, logrando una estrategia facilitadora de aprendizaje de alto nivel. Implica dedicar más atención al significado y clasificación de una idea sugerida por un símbolo que al símbolo mismo. Muchas gracias.
Bien. Cordial saludo, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Curso de procesos cognitivos superiores. ¿Cómo desde los factores biosocioculturales se pueden potenciar los procesos cognitivos superiores? Los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar la información. Mediante esas operaciones el cerebro trabaja con la información que lo rodea, así como la almacena y después realiza la toma y el análisis y la toma de decisiones. Entre estos procesos se organizan de la siguiente manera: la recepción que extrae del medio, el procesamiento de esta información, que lo hace mediante sus procesos internos en el cerebro, y por último la memoria, de acuerdo a cómo él le dé el significado. El factor biológico. El factor biológico tenemos que, mediante el cual se puede realizar un trabajo que permita mejorar el desempeño de los procesos. Entre estos y primeramente está el adecuado mantenimiento de la salud mediante la actividad física, entre las cuales están, por ejemplo, beneficios inmediatos, el manejo del peso, la reducción de los riesgos de la salud, fortalece los huesos y los músculos y aumenta las posibilidades de vivir una vida más larga. De igual forma, están lo que es la estimulación del cerebro mediante actividades como prácticas de un deporte, lecturas regulares de temas diversos, juegos como lo son el ajedrez, la práctica del yoga, escuchar música, leer, el sudoku o los crucigramas. Estos juegos estimulan y potencializan la capacidad del pensamiento. Factor psicológico. Otro ámbito a tener en cuenta es el factor psicológico para potenciar la capacidad cognitiva, el cual abarca la gestión de los pensamientos y emociones, aplicando la resolución de los problemas en la vida diaria, analizando los factores que hay presentes en cada reto para buscar la forma más adecuada de resolución. Dicho entrenamiento puede hacer en todos los rangos de edad del ser humano, solo varía la complejidad en cada una de las etapas. Modelo SMEC. El modelo teórico señala 3 dimensiones de estilos de aprendizaje y procesamiento de la información: profundo, elaborativo y superficial. Cada uno se caracteriza por utilizar una estrategia de aprendizaje particular y niveles de aprendizaje diferentes que van de lo simple a lo complejo. Procesamiento superficial, propio del alumno que usa una estrategia centrada en la memorización. El alumno solo recuerda el contenido que repasó al estudiar, logrando una estrategia facilitadora de un aprendizaje de bajo nivel. Implica asimilar información tal como se percibe y no reexpresarla, replantearla o repensarla. Se atiende más a los aspectos fonológicos y estructurales, repitiendo y memorizando información en su forma original. Procesamiento elaborativo, propio del alumno que usa la estrategia personalizada. El contenido de su estudio debe estar relacionado directamente con el mismo, con sus experiencias, con la que ha pasado o piensa que va a pasar, logrando una estrategia facilitadora de aprendizaje de nivel medio. Implica la manera de procesar la información de tal forma que se enriquezca, se haga más concreta y personalmente relevante, y que el estudiante interactúe con el conocimiento entregado haciendo lo propio. Pensamiento profundo, propio del alumno que usa la estrategia de conceptualización, lo cual quiere decir que cuando estudia, abstrae, analiza, relaciona, organiza las abstracciones, logrando una estrategia facilitadora de aprendizaje de alto nivel. Implica dedicar más atención al significado y clasificación de una idea sugerida por un símbolo que al símbolo mismo. Muchas gracias.